Hermanas, ¿cómo están? Saludándoles nuevamente, confiando en que estemos avanzando en el conocimiento de nuestro Dios y poniendo en práctica, ¿no?, todas estas disciplinas espirituales que hemos estado estudiando. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de otra de las disciplinas que hemos visto, las disciplinas espirituales, que es de suma importancia en la vida del cristiano. Ya hemos enfatizado pues la lectura de la palabra, la vida de oración, el ayuno, ¿sí?, en la vida del discípulo de Cristo. Y ahora, bueno, vamos a estar comprendiendo las razones por las que Dios nos llama no solamente a desarrollar una vida espiritual en lo personal, sino también en comunión con otros creyentes al congregarnos, ¿sí? Miren, como iglesia nos reunimos pues todas las semanas, ¿no? Al igual que todos los cristianos lo han hecho todos los domingos y lo hacen todavía en todos los lugares del mundo, ¿no? Desde que Jesús pues se levantó de entre los muertos. Nos reunimos en primer lugar porque la Biblia nos dice que debemos hacerlo. Vemos en Hebreos 10:24 que dice: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más al ver que el día se acerca. Entonces, bueno, vemos que el Señor aquí nos da un mandato, el no dejar de congregarnos. La iglesia es el representante de Dios aquí en la tierra. La comunidad de la iglesia es una muestra de la gloria de Dios y obviamente queremos que toda la tierra vea esa gloria. Entonces, como cristianos entendemos algo: necesitamos la iglesia, sobre todo en este caso, pues la iglesia local, que es donde el Señor nos ha llevado, ¿sí? Donde el Señor nos ha ubicado. Es esa iglesia donde nos congregamos, ¿no? Cercanamente con las personas que son los congregantes también, ¿no? Es ese lugar donde se nos recuerda que es el Evangelio, donde escuchamos enseñanza, donde nos relacionamos con otros creyentes, donde cobramos ánimo, donde adoramos juntos a Dios, donde podemos servir también, ¿verdad?, a nuestros hermanos, y servimos a Cristo a través de hacerlo. Entonces es importante que en esas reuniones que nosotros oímos la palabra de Dios, ¿sí?, para que nosotros podamos seguir recordando y reconociendo el verdadero evangelio, en esas reuniones, pues que realmente nos reafirmemos, ¿no?, formalmente como lo que somos, como esos ciudadanos del reino, ¿no? Sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿sí? Y bueno, alguna vez a lo mejor nos hemos preguntado, pues bueno, ¿cuál es el propósito, ¿no?, de nuestras reuniones semanales como iglesia? O sea, ¿por qué asistimos cada domingo a congregarnos, ¿no?, en nuestra iglesia local? Bueno, antes de responder estas preguntas, debemos observar si realmente hemos comprendido qué es congregarnos, ¿no? Cómo el congregarnos debe de ser una prioridad en nuestras vidas. Ahora, cuando los hombres nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo para nuestra salvación, la Biblia nos enseña que somos sellados por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que somos habitados ahora por el Espíritu Santo. Pero de la misma manera, Pablo también nos explica que esa realidad se va a dar en el contexto de una unión con el cuerpo de Cristo. Vemos 1 Corintios 12, del 12 al 13, que dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ¿sí? Entonces vemos aquí, somos un solo cuerpo. Esto quiere decir que los creyentes hemos sido injertados en el mismo cuerpo, ¿sí?, que es la iglesia de Cristo, y esto es por obra del Espíritu Santo. Ahora, para decirlo en términos más sencillos, desde que nos convertimos, el Señor nos injerta en la iglesia, que es su cuerpo, para que nosotros seamos parte de ella, ¿sí? Nuestra actitud y nuestra disposición a la iglesia deben de siempre reflejar esa necesidad y dependencia que tiene un miembro de un cuerpo, ¿sí? La mano obviamente es necesaria en el cuerpo, la cabeza es necesaria, el estómago es necesario, y todos estos miembros reflejan una necesidad y una dependencia que tienen del cuerpo. Ninguno es independiente,
y ninguno dice no te necesito, ¿no? Entonces necesitamos entender primeramente que debemos ser dependientes, ¿no? También en este caso de nuestra iglesia. Ahora debemos establecer primero que cuando hablamos de la iglesia, nosotros estamos hablando de una comunidad de personas, no estamos hablando del edificio en particular, ¿sí? Nuestra iglesia no es el lugar donde vamos, nuestra iglesia es la comunidad de personas que estamos dentro. Entonces la iglesia debe ser comprometida como la comunidad de creyentes que se congrega para la adoración a Dios. Ahora, debemos tener en cuenta que es el Señor quien es presentado como el dueño de esa comunidad, ¿sí? Cristo dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. Pablo también le habla a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:28, que dice, ellos debían de pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre, ¿sí? Vemos también Pedro cómo exhorta a los ancianos en 1 de Pedro 5:2, que les dice, pastoread el rebaño de Dios. Entonces debemos de considerar con atención las palabras que Pablo usa para describir esta relación, el cuidado, el propósito que Cristo tiene con su iglesia. Primeramente, que Él es el dueño de esta comunidad, de esta iglesia, y que obviamente Él es quien está al cuidado, ¿no? Dice Efesios 5:25 al 27, perdón. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. También en Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Entonces, miren, en este texto se destaca el amor de Cristo por su iglesia, ¿sí? Él mismo se dio a sí mismo por ella, ¿no? Es decir, se entregó en la cruz por su iglesia. Él la cuida, la sustenta, Él tiene un propósito de presentársela a Él mismo sin mancha ni arruga. Entonces, esta es una evidencia de la prominencia que las Escrituras le otorgan a la iglesia. La iglesia es del Señor, ¿sí? Él pagó un precio por ella. Es una iglesia amada, es una iglesia cuidada, es una iglesia sustentada por el Señor para hacerla cada día más pura y santa con el fin de un día presentársela a sí mismo adornada de gloria, ¿sí? A esta gloriosa comunidad es que todo creyente pertenece. Nosotros pertenecemos a esta iglesia amada, cuidada, preservada por el Señor, ¿sí? Y deberíamos de celebrar por ello, deberíamos de sentirnos privilegiados y dar gracias por pertenecer, ¿verdad?, a esta iglesia. Deberíamos unirnos, deberíamos amar a nuestra iglesia y ser parte activa de ella, ¿sí? Nosotros debemos de procurar lo mismo que Jesús procura para su cuerpo. Ahora, creo que entender esta dimensión de la iglesia va a despertar en nosotros, y es lo que deseamos, un aprecio y una actitud más comprometida con nuestra iglesia. Al fin y al cabo, pues somos miembros de esta iglesia, ¿sí? Somos miembros de este cuerpo de Cristo. Ahora, existen algunos mandatos para los creyentes que solo se pueden cumplir cuando somos parte activa de esta comunidad. Si tú no eres parte de una iglesia, pues no vas a entender estos mandatos. Pero si somos realmente miembros de este cuerpo de Cristo, porque fuimos injertados a esta iglesia por Cristo, entonces estamos llamados a esto. Primero estamos llamados a amarnos unos a otros, como dice en 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Estamos llamados a perdonarnos dentro de nuestra iglesia, como dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. También somos llamados a soportarnos, como dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, a sobrellevar las cargas de los demás, de otros. Gálatas 6:1, hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, a enseñarnos y a exhortarnos unos a otros, como dice en Colosenses 3:16, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, fíjense, ante tan abrumadora evidencia, debemos concluir que es imposible ser obedientes al Señor a este respecto cuando no estamos participando en la comunión con otros creyentes, con los demás creyentes, ¿sí? Pablo da una referencia en 1 Corintios 12:26 que dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Esto no va a poder suceder si tú no estás dentro de una iglesia, si no estás dentro del compañerismo y de la comunión que debe de haber dentro de una iglesia. Si tú eres de las personas que piensas que ir a la iglesia solamente es estar ahí y participar, de escuchar, pero no de la comunión con los hermanos, entonces no estás siendo parte de esto que el Señor nos ha mandado, ¿sí? Si piensas que a lo mejor los hermanos no te necesitan o tú no los necesitas, pues no estamos realmente siendo parte de esta comunidad que es la iglesia a la que Cristo nos ha llamado, ¿sí? O sea, todo esto que les acabo de mencionar solamente tiene su completa expresión dentro del compañerismo, del que también participamos, obviamente, durante los servicios de nuestra iglesia local. Ahora, miren, es muy triste ver la actitud de muchos cristianos que evitan la iglesia, ¿sí? Especialmente al pensar en hermanos y hermanas en necesidad que hacen tantos beneficios para congregarse, ¿no? Y hay personas que desvalorizan por completo, ¿no? La iglesia, ¿sí? Evitan, desafortunadamente para muchas personas, la iglesia no es una prioridad. Ellos buscan otro tipo de comodidad, ¿sí? Cosas como dormir, cosas como partidos de fútbol o Netflix o las vacaciones, ¿no? Que a veces llegan a ser más prioridad. Es por eso que la Biblia nos dice que es un hábito que algunos tienen por costumbre el no congregarse, porque sucede, porque es algo real, ¿sí? Debemos observar que el congregarnos no implica necesariamente que estoy espiritualmente bien, ¿sí? Pero el no congregarme sí habla de que algo no anda bien en mi vida. Entonces, algunas personas piensan que están tan bien, ¿no? Espiritualmente, que no necesitan congregarse. Piensan que con solo escuchar un sermón en internet, o piensan que ellos pueden adorar a Dios desde sus hogares, ¿no? Y realmente no están entendiendo que al no congregarse están teniendo una práctica antibíblica, ¿sí? Es como si una persona, por ejemplo, que está casada, ¿no? Dijera que ella no necesita vivir con esa persona para estar casada. Simplemente si esa persona no vive con su esposo o con su esposa, pues no va a tener un matrimonio de calidad. De la misma manera, un cristiano no puede tener una vida cristiana de calidad rechazando el congregarse con otros hermanos. Son los hermanos que Dios nos ha dado que contribuyen a enriquecer nuestra vida de fe, nuestra vida de obediencia, animarnos cuando estamos en desánimo, a confrontarnos, a corregirnos cuando no andamos bien, donde experimentamos el discipulado en medio de una comunidad cristiana. A veces no nos gusta, ¿verdad?, que otras personas interfieran en ciertas áreas de nuestra vida y decimos, no, yo no necesito que nadie se meta en mi vida, yo estoy bien así, pero sí lo necesitamos a la iglesia, necesitamos que ahí en esa comunidad, en esa comunión que tenemos con los hermanos, algunas veces seamos animados, algunas veces seamos confrontados, algunas veces seamos corregidos. Es ahí donde Dios nos va formando. Dios nos ha colocado en la iglesia donde estamos, porque ahí hay hermanos que pueden contribuir a nuestro crecimiento espiritual y porque nosotros podemos también edificar a otros hermanos en su crecimiento. Cada vez que asistimos a la iglesia, debemos estar conscientes de que ese día vamos a estar expuestos todos a la misma palabra de Dios, ¿sí? A través del predicador que va a ser usado por él. Ahora, debemos tomar el tiempo también para la dedicación de vida a este tiempo tan valioso donde vamos a estar siendo enseñados. Miren, los puritanos mencionaron que la manera de venir a la iglesia era esta, ¿no? Ellos decían que se requiere de aquellos que escuchan la palabra predicada, que ellos asistan con diligencia, preparación y oración.
que examinen lo que escuchan por las Escrituras, que reciban la verdad con fe, amor, mansedumbre y con una disposición de la mente como la palabra de Dios. Así que, hermanas, será importante poder prepararnos para asistir a la iglesia con la intención completa de recibir la palabra. Analicemos cómo asistimos cada domingo a la iglesia. ¿Cómo es mi ánimo el día sábado cuando pensamos al otro día vamos a asistir a la iglesia? ¿Nos preparamos para estar temprano el domingo? ¿Nos acostamos temprano el sábado? ¿Dejamos todo listo para no andar corriendo, para no andar a las prisas y para no llegar tarde al servicio? ¿Nos alegramos cuando vemos a nuestros hermanos? ¿Pensamos en tener ese tiempo de compañerismo con otros hermanos, con otras personas de la iglesia? Cuando estamos en el tiempo de adoración, ¿cómo es nuestra adoración? ¿Adoramos realmente durante la predicación? ¿Estamos atentos a lo que Dios va a hablar ese día? ¿O solamente permaneces en tu lugar, pero tu mente está divagando, está pensando en lo que dejaste en casa o en lo que podrías estar haciendo en ese momento? ¿O te entretienes a lo mejor con tu celular mientras el predicador expone la palabra? ¿O simplemente te duermes, ¿no? Porque te aburres, porque la palabra te provoca ese aburrimiento, ¿no? Entonces analicemos, meditemos. Hermanas, lamentablemente muchos congregantes muestran tal desinterés por la vida de la iglesia, demostrando con una actitud irreverente en los servicios dominicales, porque realmente es una actitud irreverente. ¿Por qué? Porque estas cosas suceden y son reales, ¿no? En la iglesia de Cristo. Aún, bueno, la gente llega tarde, llegan a la mitad del sermón sin mostrar esa devoción al Señor. Y eso es una forma irrespetuosa de actuar hacia la iglesia que el Señor ama, ¿sí? Ahora, si tu hermana has sido negligente al congregarte y no le has dado la importancia debido a este mandato, pues arrepiéntete. Pide al Señor que te ayude, que te ordene en esta área y que puedas obedecer lo que el Señor te está demandando. Miren, existen 3 partes importantes que debemos considerar al asistir a la iglesia. Número 1, debemos de prepararnos siempre como familias para la exposición de la palabra. Si vas con tu familia o si tú vas solo a la iglesia, es necesario que nos preparemos. Miren, cada familia en casa, desde el sábado por la tarde, puede prepararse con gozo para ir a la casa de Dios, al otro día para escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Esposos y padres, mamás, esposas, si en nosotros no hay un interés y un ánimo de congregarnos, ¿sí? Entonces, pues nuestro esposo, nuestros hijos seguramente van a mostrar también desinterés en ese tiempo, ¿sí? ¿Por qué nos debemos sentir nosotros gozosos por ese día? Pues existen muchas razones. Miren, hermanas, cada domingo, al ser expuesta a la palabra, algunos pecadores se arrepentirán y creerán el Evangelio. Los santos madurarán. La gloria de Dios estará sobre la congregación. Cada domingo debemos de verlo como un evento muy, muy especial. Debemos ir con ese gozo, con ese ánimo. Los puritanos se preparaban para el servicio del domingo desde el sábado y lo decían de esta manera, miren, así como nuestras mujeres hornean el pan el sábado en la noche y para que esté caliente por la mañana y listo para ser comido, así de esa manera debemos preparar nuestros corazones el sábado por la noche para que estemos hambrientos el domingo por la mañana, ¿sí? Entonces, tomemos esto muy en cuenta, tomemos esto como algo muy, muy valioso para Cristo, ¿sí? Número 2, debemos aprender cómo vamos a recibir esa palabra, ¿sí? ¿Realmente nos dirigimos a la exposición de la palabra de Dios con apetito? ¿Sí? Con ese gran apetito, como dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, ¿sí? Venir con apetito quiere decir que vengamos con un corazón deseoso de escuchar la palabra, ¿sí? Pidiendo al Señor que nos enseñe, que nos dé la disposición para recibir su palabra, ¿sí? Esto lo vamos a lograr haciéndolo desde un día antes, ¿sí? Preparándonos para que el domingo en la mañana no estés corriendo a las prisas, enojándote con la familia porque ya salieron tarde, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer el otro. Entonces, ¿qué pasa? A veces llegamos a la iglesia todos alterados, ¿no? Ya peleado el esposo con la esposa o el papá con el hijo y llegamos todos alterados, ni siquiera tenemos nuestros sentidos puestos en adorar al Señor, ¿verdad?
porque ya todas estas cosas nos metieron en una distracción. Entonces tenemos que venir con esa disposición para escuchar la palabra. Número 3, debemos saber cómo practicar la palabra predicada. Como creyentes debemos estar bien conscientes que al asistir a la iglesia vamos a estar adorando al Dios Todopoderoso, ¿sí? Que estamos ante su presencia, estamos escuchando su palabra, ¿sí? O sea, el predicador va a estar exponiendo la palabra, pero no nos vamos a enfocar en el predicador, sino en el Dios que ha enviado a ese predicador, quien va a estar hablando mediante la predicación. ¿Se dan cuenta? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces tenemos hasta la osadía, ¿no? De decir, ay, no me gusta ese predicador. Pues sí, pero el Señor lo ha puesto, ¿sí? Para que nos dé la palabra y debemos de recibir la palabra del Señor. Nuestra fe y la de nuestra familia crece cuando oímos la palabra de Dios. Así que hay que estar atentos a cómo oímos. Cada domingo nosotros somos alimentados por esa palabra, debemos meditar en esa verdad y debemos también buscar cómo la vamos a aplicar a nuestras vidas, ¿sí? También debemos dedicarnos a atender esa palabra. Entendamos que cada vez que entramos a la iglesia, pues obviamente Satanás no quiere que nos congreguemos, que escuchemos, no quiere que nuestras vidas sean transformadas. Y entonces por eso es que va a haber muchas distracciones, por eso es que va a haber muchos estorbos, ¿no? Por el que podemos llegar hasta mal, desde que entramos a la iglesia ya venimos mal, o dentro de la iglesia vamos a encontrar muchas distracciones. Entonces, hermanas, preparémonos para esas distracciones. Si tú sabes que eres presa fácil de la distracción y que tu concentración falla, por ejemplo, pues prepárate, busca un lugar donde sentarte, donde no te vaya a ser fácil distraerte, quizá adelante, ¿no? Toma nota, será importante, ten tu Biblia lista para usarla, no te sientes con una hermanita que te va a estar hablando toda la predicación, ¿sí? Guarda, apaga tu celular, ¿sí? Sigue estas indicaciones, en la iglesia se recomienda esto, ¿por qué? Pues para evitar distracciones precisamente, ¿no? Sé intencional y defiende ese tiempo en que vas a recibir la palabra, ¿sí? Quizá parecen cosas insignificantes, pero miren, en verdad, hermanas, se requiere de intención el poder recibir la palabra, ¿sí? Porque vamos a encontrarnos nos vamos a topar con muchas distracciones. Hagamos de ese tiempo un tiempo provechoso y edificante, donde la palabra eche raíces en nuestras mentes, ¿sí? Debemos venir ante este tiempo con una expectativa. Como dice en Isaías 55:11, la palabra de Dios no regresará vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello que Él envió. Entonces, esta es nuestra expectativa. Señor, tu palabra no regresará vacía. Tú harás lo que tú quieres, tú prosperarás tu palabra en mí. Debemos venir con un temor y con un deleite reverencial de Dios, dependiendo del Espíritu Santo. Recordemos un poco los 4 tipos de suelo que nos menciona el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. Lo vemos en Mateo 13 del 1 al 9, lo pueden leer en casa, solamente voy a tomar algunas partes. Vemos que primero está un oidor superficial, ¿no? Que es aquella semilla que cae en un corazón endurecido. Esas son las personas que cuando el predicador está predicando, sus corazones se endurecen y la semilla no penetra ahí, ¿sí? La única palabra que ellos quieren escuchar es amén, ¿verdad? Tienen prisa de irse a comer o de hacer alguna otra cosa menos escuchar la palabra. Son las personas que comúnmente están parándose y yendo al baño o yendo al pasillo a pajarear, ¿no? Nada más. Y realmente no están escuchando, no les interesa escuchar la palabra. El segundo grupo de oidores son fácilmente impresionados, ¿no? Es una planta, sale esta semilla, pero cuando viene la cizaña, pues la ahoga porque no recibió los nutrientes apropiados. Jesús dice que este es como aquel que escucha bien la palabra de Dios el domingo y se emociona, ¿no? Sale con la palabra, ¡ay, qué buena palabra recibimos! Pero cuando viene el lunes y cuando viene ahora sí que las pruebas del mundo, pues viene obviamente a fallar en vivir, ¿verdad? Ese evangelio. Entonces también es como las personas que quieren seguir en el mundo,
pero quieren tener a Dios también, y entonces son personas tibias. Hay un tercer grupo de oidores que están también pues endurecidos, como el terreno lleno de cizaña, y que este terreno pues se va a ahogar, ¿verdad?, con las preocupaciones de la vida. Esta persona escucha, pero tiene tanto que le preocupa y distrae que la palabra pues no se profundiza en esa persona. Y bueno, finalmente está aquel oyente fiel que entiende, quien escucha bien, ¿sí?, quien luego toma lo que escuchó y lo aplica a su propia vida, ¿no? Y dice, esto o aquello es lo que yo tengo que hacer en mi vida. Entonces, hermanas, ¿qué tipo de oyentes somos? Debemos escuchar atentamente la palabra predicada, que cada creyente en nuestra iglesia, al terminar el predicador, realmente podamos meditar y podamos comentar lo aprendido y podamos haber saboreado esa palabra, ¿sí? Seamos como Lidia, que atendía la palabra predicada en Hechos 16, 14, que dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces no seamos solamente espectadores en la iglesia, hermanas, mirando a otras personas cómo adoran o cómo están atentas a la palabra predicada, solamente criticando, ¿no?, lo que pasa a tu alrededor, sino seamos participantes, adoremos, recibamos la palabra, realmente preparémonos para ser esos participantes que Dios nos ha llamado como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, miren, la palabra atender significa trabajar duro en escuchar, ¿sí? Solo haciendo esto vamos a poder aferrarnos a lo que Dios nos habla en el sermón. Cada vez que somos expuestas a la palabra predicada, debemos de venir con humildad, examinando nuestros corazones, no examinando a otros oyentes, ¿verdad? Porque a veces nos comportamos como Pedro, cuando miró a Juan y preguntó a Jesús, ¿y qué hay de este, no? En Juan 21:21 lo pueden leer. No, hermanas, o sea, Dios no nos habla a cada persona, a cada uno en lo particular. Nosotros debemos examinarnos a nosotras mismas en cada predicación. Es como cuando vamos al doctor porque estamos enfermos, ¿sí?, enfermas, y el doctor nos dice qué medicina debemos tomar, ¿no?, y cómo debemos tomarla. Y cuando nos los está diciendo, estamos poniendo atención, estamos escuchando atentamente para podernos curar pronto. No estamos esperando que otro ponga atención por nosotros, ¿verdad? Nosotros somos quienes necesitamos esa medicina. Así es con nosotros al recibir la palabra predicada. Necesitamos estar atentas a las palabras de Dios, que es nuestro médico, quien nos muestra nuestro pecado, no el pecado del vecino, ¿verdad? Nos expone ante esa palabra para que seamos transformados, ¿sí? Si la persona que está a tu lado es transformada y escucha la palabra, gloria a Dios, pero esta palabra es para ti, es para mí, es para que nosotros seamos transformadas, ¿sí? Así que si venimos con toda esta preparación anticipada a la iglesia, si disponemos nuestro corazón a recibir atentamente la palabra, también debemos entender cómo retener esa palabra. Vemos Hebreos 2:1 que dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El puritano Thomas Watson dijo lo siguiente, no dejes que el sermón corra por tu mente como el agua en una red, ¿sí? Que se te vaya, que se te escape, porque tú no pusiste esa atención, porque estuviste pensando que era para alguien más. Debemos buscar familiarizarnos con lo que aprendimos ese día, hermanas. Comentemos la palabra predicada cuando salgamos de la iglesia, con nuestros familiares, con nuestros hermanos mismos. Padres, pregunten a sus niños, a sus adolescentes sobre lo que aprendieron ese día, ¿sí? En escuela bíblica les damos una hojita para que lo puedan comentar, para facilitarles esta tarea. ¿Lo recordamos realmente durante la semana en nuestras vivencias diarias? Cuando estás ahí en tu casa, cuando estás en tus labores cotidianas, estamos meditando y recordando. Por eso si tomaste anotaciones, las puedes llevar contigo y estarlas repasando. A veces somos, como se dice en Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Debemos de disponernos a ser hacedores y no solo oidores de la palabra. Debemos preguntarnos qué debemos cambiar a causa de la palabra que hemos escuchado. Ahora, hermanas, la iglesia no solamente es ir y escuchar los sermones, implica mucho más también. Nuestra participación en la iglesia consiste en prepararte un día antes para estar a tiempo en el servicio, llegar temprano, participar de la adoración, escuchar atentamente la palabra predicada, pero también hay otras maneras en que debemos ser partícipes en nuestra iglesia, como en las reuniones de oración, por ejemplo. La oración congregacional es la oración donde todos nos unimos y es una parte fundamental de la iglesia. Jesús dijo en Mateo 18, 19 al 20, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Interesantemente, la palabra que se usa para ponerse de acuerdo en el griego significa sonar juntos. Es la palabra que usamos al decir sinfonía, o sea, sonamos juntos. Así que cuando estamos orando unidos, hermanas, esto agrada a Dios, es como una sinfonía que va al cielo, ¿sí? Entonces Jesús está en medio nuestro cuando adoramos, pero también cuando oramos juntos. Entonces en Hechos 1:14 vemos cómo la iglesia oraba junta mientras esperaban al Espíritu Santo. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Luego vemos en Hechos 2 a la iglesia que continuaba orando junta. Luego en Hechos 4 volvemos a ver que se reunían a orar corporativamente. Y cuando ellos comenzaron a ser perseguidos, dice la palabra que ellos levantaban unánimes su voz a Dios, ¿sí? Ellos, por ejemplo, oraron cuando estaba preso Pedro, ¿no? Y que ellos pensaban que iba a ser ejecutado. Y ellos oraban juntos, oraban unidos, y Dios envió un ángel para liberar a Pedro. Entonces, miren, podemos ver en la Escritura cómo Dios ama responder oraciones cuando su pueblo se reúne a orar. Entonces, las reuniones de oración, hermanas, incrementa la unidad de la iglesia. Nos ayudan a estar centrados en Cristo. Nos proveen también una educación en la oración a toda la iglesia, porque aprendemos también a orar de otros hermanos, ¿sí? Y aparte, al orar juntos, estamos demostrando nuestra dependencia de Dios para recibir su bendición en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Es como la oración personal. Yo estoy demostrando mi dependencia, pero también cuando me uno a la iglesia para orar, estamos juntos demostrándole a Dios nuestra dependencia de Él. Así que, hermanas, participemos juntos en esta familia, ¿verdad? En las reuniones de oración de nuestra iglesia. Hay un dicho que dice que la familia que ora junta permanece junta. Pues este dicho también aplica para la iglesia, ¿sí? Aquella iglesia que permanece junta es aquella iglesia que ora junta, ¿sí? Hermanas, debemos amar nuestra iglesia, a nuestros hermanos. Platica el hermano Joel Vick que cuando era pequeño su hermano se comprometió con su esposa actual, ¿no? Y un día él, pues era el hermano menor, muy menor, y tuvo la valentía de criticar a la prometida de su hermano. Obviamente a su hermano no le gustó, y entonces el hermano, iban en su carro, detiene el carro y ahí al lado de la carretera apaga el motor, le mira fijamente y le dijo, nunca te atrevas a criticar a mi prometida. Hermanas, Cristo murió por su iglesia. Este es un ejemplo tan claro de esto. ¿Y quiénes nos creemos nosotros que somos para criticar a la novia de Cristo? Hermanas, la única manera en que nosotras deberíamos de hablar de la iglesia es como lo hizo Jeremías, mientras se lamentaba de cómo el pueblo se apartaba de la palabra de Dios con lágrimas en los ojos. Es muy fácil, hermanas, criticar a la iglesia. Lamentablemente nos atrevemos muchas veces a cuestionar el gobierno de la iglesia, criticamos tantas cosas, que si el pastor hace o no hace, que si debieran de ser diferentes los cultos, que si hay buenas sillas, que si no.
que si los servidores hacen bien su trabajo o no, que si la comida es buena o no, que sí, que sí, que sí, que si no, etcétera, ¿no? Hermanas, tenemos tendencia a decir lo que la gente no hace, pero muchas veces nadie arrima el hombro para ayudar a que la gente haga las cosas, ¿sí? Vamos a una iglesia y decimos, ay, en esta iglesia falta amor. Pues hazlo tú, amor, hermano, ama tú, pon el ejemplo, ¿sí? En esta iglesia la gente no visita, pues visita tú, hermana, ¿sí? En esta iglesia nadie te llama, empieza a llamar tú a los demás hermanos. Siempre decimos lo que falta, lo que no hace el pastor, los hermanos, ¿verdad? Pero hagámoslo nosotras. No podemos quedarnos en casa y decir, bueno, la iglesia del Señor está fatal, qué lástima que nadie haga nada. No, hermanas, dejemos de quejarnos y dejemos de criticar a la iglesia del Señor, porque es la iglesia amada del Señor, ¿sí? Hagamos la diferencia, amemos a nuestra iglesia. Puedo hacer solamente dos cosas, irme a mi casa, quejarme de que nadie hace o intentar yo hacerlo con amor y con entrega, ¿sí? Decidamos dejar de ser de los que se quejan y ser aquellos que hacemos cosas por amor al Señor. Es nuestra iglesia, no es iglesia únicamente del pastor, ¿sí? Es la iglesia de todos los que hemos sido injertados a ese cuerpo. Así que todos debemos de ser participantes. Y si yo veo a un hermano y digo, ay, ese hermano nadie le hace caso, pues voy yo y le saludo y hablo con él. Y si soy yo el hermano a quien nadie hace caso, pues entonces yo voy y me acerco a mis hermanos, los saludo, les hablo, busco crear relaciones, ¿sí? No estemos esperando recibir solamente, ¿sí? Entendamos el principio de es mejor dar que recibir. Seamos cristianos maduros, seamos creyentes maduros. Somos ya miembros de este cuerpo, ¿sí? Nadie nos está excluyendo, nadie nos está sacando. Cristo mismo nos injertó. Entonces seamos participantes ahora de este cuerpo, ¿sí? Entonces rompamos, miren, tantas veces estamos rompiendo nuestras casas primeramente a base de quejas, de críticas, destrozando el corazón los unos a otros, ¿verdad? Y tristemente así lo hacemos también en la iglesia, ¿sí? Si solamente estamos criticando y solamente nos estamos quejando. Hermanas, no nos imaginamos el sacrificio que hay detrás de un servicio dominical y el amor con el que cada servidor y el pastor están dedicando su tiempo para que la palabra sea impartida a cada congregante, para que nuestras vidas sean alimentadas, para que nuestras vidas sean fortalecidas con cada culto dominical. No seamos de los que solamente criticamos, valoremos, agradezcamos a Dios por lo que otros hermanos están sembrando y están realmente invirtiendo ahí sus vidas para que nosotros podamos tener un culto dominical. No critiquemos nuestra iglesia con dureza. Amemos a nuestra iglesia, seamos agradecidos a Dios por esta iglesia, participemos con gozo en las actividades. Sí, hermanos, a veces parece que nos tienen que rogar para que hagamos algunas cosas, cuando la iglesia está ahí haciendo todo con amor. Mostremos ese respeto por el Señor al congregarnos fielmente y con la intención correcta, ¿sí? Y cuando veamos algo que necesita cambiar en nuestra iglesia, doblemos rodilla, pidámosle a Dios por ella, por nuestros pastores, por los servidores, por todos los hermanos. Roguemos a Dios su favor para con nuestra iglesia y derramemos lágrimas si es necesario para que Dios ordene lo que deba ordenar. Amemos a nuestra iglesia. Ahora, hermanas, para terminar, yo quisiera que meditáramos en esto. Nosotros ahora somos miembros de una familia, ¿sí? Así como nosotros vivimos juntos con nuestra familia de sangre, me refiero, vivimos juntos, nos amamos, pero alguna vez en la vida, pues los hijos se casan, la familia se separa para formar sus propios hogares, pero la iglesia, hermanas, es nuestra familia en la fe, una iglesia, una familia más grande, ¿sí? Donde todos somos hermanos, hermanas de todos los que han sido salvados. Entonces debemos de aprender a amarnos, a cuidarnos, ¿sí? Ninguno de los que estamos en la iglesia somos perfectos. Somos una iglesia militante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Una iglesia que todavía lucha con el pecado. Todos somos pecadores, ¿sí? Nadie ahí es perfecto.
pero un día esta iglesia militante va a ser una iglesia triunfante, ¿sí? Donde toda la maldad va a ser borrada y donde toda la bondad va a entrar y la iglesia va a ser perfecta, ¿sí? Una iglesia perfecta para un esposo perfecto, ¿verdad? Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia libre de pecado en alma y en cuerpo, sirviendo al Señor para siempre. Entonces, hermanas, amemos a la iglesia porque amamos al Señor de esa iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia pecadora, esta iglesia no perfecta, esta iglesia donde a veces nos ofendemos, donde a veces tenemos que pedirnos perdón y restaurarnos y soportarnos y debemos de seguir siendo parte, ¿verdad?, de esta iglesia. Integrémonos a la iglesia, seamos parte de esa iglesia amada donde Cristo Él nos injertó. Ahora participemos, ahora seamos parte de lo que el Señor va a hacer con esta iglesia. Hermanas, demos gracias a Dios por su iglesia, oremos porque podamos amarla, que podamos trabajar para ella, que podamos cuidarla, ¿sí? Que podamos orar por ella, que podamos aprender a beneficiarnos de los sermones que recibimos, de las reuniones de oración, de las otras actividades de la iglesia, no como si nos tuvieran que pedir que lo hiciéramos, no como si nosotros hiciéramos el favor de estar en la iglesia o de participar en las reuniones, porque si es que a mí no me invitaron, no, pues es que no necesitamos que nos inviten, ya somos parte de la iglesia, ¿sí? O sea, se hacen las invitaciones generales, participa, hermano. O sea, hazlo, no critiquemos, amemos a nuestra iglesia, seamos partícipes de este cuerpo donde Cristo nos injertó. Y bueno, les dejamos aquí otra vez preguntas para que las puedan comentar, para que las puedan meditar, para que sirvan de guía durante su tiempo con su discipuladora. Entonces, ¿cuál es tu sentir hacia la iglesia? ¿Por qué asistimos cada domingo a congregarnos? ¿Vemos a la iglesia con el valor que Cristo le da? ¿Somos parte activa de esta iglesia? ¿Cumplimos con el llamado que tenemos hacia nuestros hermanos en la iglesia? Amarles, perdonarles, soportarles, sobrellevar sus cargas y ellos las mías, exhortarles, sufrir con otros miembros. ¿Hemos pensado alguna vez que no es necesario congregarnos? ¿Vemos el congregarnos como una práctica bíblica? Me preparo para ir a la iglesia cada domingo, me acuesto temprano, dejo todo listo, me preparo para tener ese compañerismo con mis hermanos. ¿Cómo es mi actitud en la iglesia? En la adoración, en la predicación, ¿sí? ¿Muestro atención por la palabra predicada o me duermo, me aburro o me entretengo con mi celular o me la paso levantándome de mi lugar y distrayendo a toda la demás iglesia? Pienso con gozo y oro por las personas que van a ir por primera vez. Voy preparado a la iglesia con mi Biblia para tomar notas, para llegar a tiempo, para que sea un tiempo provechoso, edificante. ¿Con cuál tipo de suelo de la parábola del sembrador te identificas, hermana? ¿Sí? El endurecido, donde la semilla no penetra, el que se impresiona pero se ahoga por las espinas, o por el que se ahoga con las preocupaciones, o el que oye, entiende y que lo aplica a su vida. ¿Te examinas ante la palabra predicada o eres de los que examinan a otros, verdad? ¿Comentamos la palabra predicada como familia al salir de la iglesia o con mis hermanos con los que voy a lo mejor a convivir? ¿La seguimos recordando durante la semana? ¿Participo en las reuniones de oración de mi iglesia? ¿He criticado o me he quejado de la iglesia de Cristo? ¿Qué hago cuando yo noto algo que no se hace en la iglesia como yo pienso que debería hacerse? ¿Oro? ¿Ayudo? ¿Sí? Entiendo que la iglesia no es perfecta ahora, sino que lo será en el futuro y que mi deber es amarla. Entonces, comentemos estas preguntas, analicemos nuestro sentir hacia la iglesia, examinemos nuestro corazón si hemos cometido alguna falta contra la iglesia de Cristo, pidámosle perdón al Señor y congreguémonos con gozo, con gusto, con participación, con comunión. Veamos a la iglesia de Cristo como Él la ve, amemos a la iglesia de Cristo como Él la ama, ¿sí? Y bueno, vamos a poner esto en manos del Señor. Acompáñenme a orar, hermanas.
Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido aprender acerca de este sentir que tú tienes, Señor, hacia tu iglesia. El por qué tú nos has llamado, Señor, y nos has mandado que no dejemos de congregarnos, Señor, como algunos tienen por costumbre. Señor, ayúdanos a ver a tu iglesia como la ves tú, a amarla, Señor, a ser partícipes de ese cuerpo donde tú nos has injertado, a no estar esperando, Señor, que otros nos miren, otros nos sirvan, otros nos den. Ayúdanos, Señor, a ver a tu iglesia de la manera correcta, Señor, y que seamos nosotros creyentes maduros, creyentes comprometidos con tu iglesia, que podamos ser de los que damos, que podamos ser de los que servimos, que podamos ser, Señor, de los que cuidamos tu iglesia, de los que defendemos tu iglesia, Señor, de los que buscamos la manera, Señor, de edificarla. Ayúdanos, Señor, a valorar cada momento que tú nos das en esos cultos dominicales. Señor, ayúdanos a prepararnos con disposición, con devoción, un sábado antes para que podamos tener todo listo y ser puntuales y disfrutar de la adoración, de la predicación, de todo lo que va a haber preparado para nosotros en la iglesia, de ese tiempo que otros invirtieron para que nosotros seamos alimentados, Señor. Ayúdanos a ir con gratitud, ayúdanos a ir con humildad, Señor. Ayúdanos, Padre, a respetar esos tiempos del servicio, donde tu palabra está siendo predicada, Señor. Perdónanos si hemos sido de los que se distraen con facilidad, de los que no ponen atención, Señor. Perdónanos, Padre, por no haber valorado, Señor, todo lo que tú nos ofreces como un banquete, Señor, cada domingo. Ayúdanos, Padre, para que realmente podamos tener, Señor, en nuestro corazón ese amor, esa disposición por tu iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos criticado a tu iglesia, si hemos hablado mal, Señor, si hemos juzgado, si nos hemos quejado, Señor, por lo que se hace o por lo que no se hace, Señor. Ayúdanos, Dios, a orar, a derramar el corazón, a derramar lágrimas si es necesario, Señor, si vamos a orar por nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a ser participantes de las reuniones de oración, Señor. Ayúdanos a que lo hagamos, Señor, con esa intención de estar unidos a ese cuerpo, Dios. Que podamos, Señor, saber que cuando oramos unidos, tú te agradas. Que eso es importante para ti, Señor. El que nosotros como iglesia te estemos demostrando esa dependencia total que tenemos hacia ti y cómo necesitamos de tu favor para que nuestra iglesia, Señor, pueda realmente, Señor, ser la iglesia que tú quieres, Padre. Que podamos ser edificación, que podamos ser la sal y la luz de este mundo, Señor. Ponemos en tus manos a nuestra iglesia. Te damos gracias por ella, Señor, y te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, Señor, a ser realmente esos obreros, esos hijos, esos siervos, esos miembros, Señor, de tu cuerpo, como tú quieres que seamos, Padre. Ayúdanos, Padre, para que podamos ayudar, para que podamos servir de la forma en la que podamos hacerlo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver a nuestra iglesia como tú la ves, una iglesia perfecta ante tus ojos, pero humanamente imperfecta, Señor. Que podamos, Señor, exhortarnos unos a otros, que podamos llevar la carga unos con otros, que podamos amarnos, perdonarnos, y que todo eso se pueda hacer en el contexto de la comunión, Señor. No dejes que nos aislemos, que nos apartemos, que no convivamos unos con otros. No permitas, Señor, que seamos de los que estamos sentados en un rincón, Señor, sin que nadie nos hable o que nosotros ni le hablemos a nadie. Ayúdanos, Señor, a ser realmente la iglesia que te honre y que te glorifique, y que cuando alguien más entre, cuando esas personas que tú traigas para salvación entren, puedan ver tu amor, Señor, puedan ver una iglesia fuerte, puedan ver una iglesia unida. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.